¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan precisamente platicar con ustedes de todo lo que se ha venido comentando alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día 31 de agosto termina, digámoslo así, la etapa de Norma Piña, de Ríos Farjat, de Ortiz Mena, de cada uno de ellos, Lainez Potisek, en fin. Mario Pardo, Rebolledo y demás, y entra la etapa de Hugo Aguilar y otros de los ministros y ministras que fueron elegidos en la elección pasada. Y van cerrándose los diferentes espacios y hay notas que se presentan y que nos gustaría dilucidar, analizar a fondo, por supuesto, además de este cambio en el Poder Judicial como tal. Y lo vamos a hacer con mi querido Raimundo Espinosa, usted lo conoce bien, experto en la materia jurídica, uno de los hombres clave y muchas veces en esos enfrentamientos con la iniciativa privada y que ya en otras ocasiones nos ha acompañado aquí precisamente en nuestra comunidad. Mi querido Raimundo, siempre es un placer recibirte y saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, como siempre, honrado por la invitación y con la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Un gusto para mí. Gracias, querido. Oye, pues de entrada, de primer saque, preguntarte, la dimensión que tú le das a este final de la etapa de una Suprema Corte de Justicia enmarcada por todos estos conflictos de Norma Piña, la elección del 2024, la elección judicial, la reforma judicial y en la nueva etapa o una etapa que inicia con los ganadores para la Suprema Corte de Justicia, con las personas que ingresan a los juzgados, al mismo tribunal. ¿De qué dimensión es este cambio y cómo lo ves venir en este marco? Claro, Jesús, mira, bueno, es algo muy esperado, ¿no? Y sucedió en el marco de una reforma constitucional que fue necesaria precisamente porque de otra manera parecía que los cambios en los poderes judiciales pues no sucederían, ¿no? Y además en los últimos años atravesamos pues ya no solamente las decisiones arbitrarias, sesgadas, ¿no? Por lo que yo he llamado la cultura jurídica neoliberal, sino además pues una descomposición cada vez mayor de la Corte, del máximo tribunal del país, en este enfrentamiento muchas veces absurdo con los otros poderes, ¿no? Y que se fue proyectando también, me parece, pues en la descomposición, pero de sus propios integrantes, ¿no? Y lo fuimos viendo, los que venían ya de tiempo atrás, como la propia ministra Piña, el ministro Lainez y otros, pero también de aquellos que recientemente o más recientemente habían entrado a la corte, que también me parece pues se confundieron y también se descompusieron, ¿no? Me refiero al ministro Alcántara Carrancá, la misma ministra Ríos Farjat, que la he visto en entrevistas recientes diciendo que, bueno, ella no entiende qué pasó, ¿no? Y no entiende por qué de repente el presidente tomó distancia de ella, si ella siempre hizo lo que tenía que hacer y le advirtió, etcétera, ¿no? En fin, yo creo pues hubo una descomposición ya no solamente del sistema de justicia, sino también al interior de de nuestro máximo órgano de administración de justicia y de sus integrantes, ¿no? Eso es lo que podemos ver y la despedida, ¿no? Estos últimos actos que hubo oficiales en la corte, el cierre, ¿no? Con los informes, pues me parece bastante sombrío, Jesús, y que también nos permite, pues, caracterizar pues, el cambio de época, porque, pues, ya incluso ni siquiera todos los ministros que van de salida participaron acompañando a la ministra Piña, ¿no? Y muchos otros invitados, pues, no asistieron. Incluso, bueno, la ministra Leña, por supuesto, no, pero había invitaciones para ministros, ministras electos y tampoco asistieron, ¿no? Eso pues nos marca también la diferencia, por lo menos ahí simbólicamente. Y lo que viene que es, bueno, pues superar estas metodologías, estos criterios, ¿no? Estas maneras de tomar decisiones, pues de gestionar los asuntos de la Corte. Todo esto pues va a cambiar, se ha estado hablando mucho de ello, se ha pronunciado, por supuesto, el próximo ministro presidente, Hugo Aguilar, se ha estado pronunciando al respecto. Vienen cambios en la normativa de la Corte, viene una renovación en el personal de la Corte y todos esperamos que también la política judicial sea distinta. La presencia del órgano de administración judicial, la presencia del tribunal de disciplina, bueno, también son muy importantes porque ya se va viendo en concreto cómo se va a reconfigurar el poder judicial y su operación cotidiana, ¿no? Es todo un cambio de época de la cultura jurídica neoliberal
a tratar de cimentar y consolidar una cultura jurídica distinta, post-neoliberal, a la par de lo que ha pasado en la administración pública, incluso en el legislativo, ¿no? Yo creo que ese fenómeno que ya habíamos visto antes con Morena en el gobierno, pues lo vamos a ver ahora, pero en el Poder Judicial, porque se va a poner a la altura pues del momento histórico que atraviesa el país, que es un momento de transformación y de renovación también institucional, ¿no? Eso es lo que yo veo en el escenario con grandes retos. Oye, y a qué, por ejemplo, obstáculos se van a topar los que están entrando? O sea, ¿a qué piedras van a encontrar? Porque a final de cuentas, como bien dices, comenzó todo esta problemática, esta es una expresión personal, se fue pudriendo en muchos sentidos, pero ¿con qué armas van a tener los que entran y a qué se van a enfrentar para poder llevar a cabo este rompimiento de una justicia neoliberal, como tú bien lo defines? Claro, mira, voy a tratar de desarrollarlo como tú lo has planteado, ¿no? ¿Cuáles son los retos y las armas que se tienen para afrontarlos? A ver, mira, los retos. Primero, desde fuera, pues la oposición, ¿no? Partidista o no, porque también hay que decirlo, no todos son oposición partidista, son oposición dentro del mismo gremio, dentro de la misma comunidad jurídica nacional, ¿eh? Las barras y demás organizaciones tampoco están muy contentas. Entonces, bueno, ahí hay una oposición que va a estar presionando desde fuera, que va a estar monitoreando el trabajo que se haga, pues desde ya, ¿no? Han estado haciéndolo y tratando pues también de incidir, ¿no? Negativamente para que las cosas salgan mal. Eso hay que decirlo, ese es uno de los retos que habrá que afrontar. Eso, ¿cómo se afronta? Con buen trabajo, dando resultados, pero también, ojo, la comunicación social de la propia institución, del propio Poder Judicial va a ser muy importante, ¿eh? Para ir saliendo adelante de esto. Luego, internamente, a ver, pues el personal que permanece en el Poder Judicial, no todo, por supuesto, pero sí mucho, que ha sido parte de la construcción de esa Suprema Corte de Justicia neoliberal, ¿no? Que son, pues, cómplices, constructores, ¿no? Que tienen incluso intereses en cómo se fueron resolviendo, pues, muchos de los asuntos que ya conocemos, que se han ido ventilando. Bueno, a ver, todo ese personal en todas las distintas instancias del Poder Judicial, pues también va a pesar, ¿no? Y será un factor interno para obstaculizar la transformación. Entonces también eso, pues tendrán que identificarlo y bueno, pues la renovación del personal yo creo que va a ser indispensable, por lo menos, pues en las áreas clave, en los puestos claves del Poder Judicial, ¿no? Y luego diría yo que algo más profundo todavía pues tiene que ver con las presiones por las cargas de trabajo y la superación de las metodologías y criterios que imperan, como le dicen en el Poder Judicial, las líneas jurisprudenciales, ¿no? Y las metodologías con las cuales se resuelven los casos. Y se resuelven ya como en bloque, ¿no? Que está muy estandarizado, que pues es un trabajo que se hace de manera inercial, que facilita tener resultados, ¿no? Pero pues que forma parte del mismo problema. Yo creo que habrá que hacer un rediseño organizacional en las ponencias y en general en la corte, pues para poder salir adelante con este rezago, pues histórico, ¿no? Que tiene la institución y que todavía es más problemático hacia abajo, ¿eh? Conforme va bajando la estructura es más problemático. Entonces, ese es un gran reto que hay que afrontar. Y el de las metodologías, los criterios, el trabajo inercial, pues tiene que ver con la convicción y el valor que se tenga para realmente dar un giro en la justicia mexicana en vez de asumir que las cosas se hacen así porque así se han venido haciendo y de esa manera nos evitamos problemas. Yo creo que el llamado de la ciudadanía, de la reforma constitucional, simbra la Corte y eso pues es un mensaje muy fuerte de que pues hay que tomar el cambio en serio y realmente llevarlo hacia adelante, ¿no? Pero son decisiones difíciles porque se compromete la operación de la Corte, las críticas y la presión es mucha. Entonces, bueno, tendrán que tomarlo con prudencia las y los nuevos ministros y en general los operadores. ¿Qué armas tienen? Pues yo creo que su principal arma es, ahora sí, apelar a la voluntad popular. Ese es esa legitimidad plus, ese plus de legitimidad que ahora tienen, pues es a lo que tienen que, en donde a donde tienen que remitirse para quien cuestione los cambios y también para darse ellos el valor y la convicción, si es que hace falta, para llevar adelante los cambios, ¿no? Ahí está, me parece a mí, su mayor arma. Y luego, pues también
el hecho de que no están, muchos de ellos pues no están maleados, no tienen las mañas del Poder Judicial saliente, ¿no? Yo creo que eso es un arma que tienen, ¿no? Puede sonar superficial, pero yo creo que es algo importante. Y también pues tienen todos ellos el ánimo, el ímpetu, saben, ¿no? Cuál es el espíritu de la transformación y de la reforma judicial en particular, ¿no? De estas nuevas disposiciones constitucionales en materia judicial. Lo saben ellos, lo han experimentado en la campaña. Yo creo que eso también es un arma importante que no deben olvidar, ¿no? Ya terminaron las campañas, por supuesto, ya van a entrar en funciones, ya no son candidatos, serán ministros, pero no pueden olvidar todo ese ímpetu de transformación en el cual se ha insistido. ¿Qué quiero decir? No se pueden burocratizar. Ellos tienen este ímpetu, este ánimo de transformación y es algo que deben mantener, ¿no? Y claro, tienen una institución en donde gran parte del personal, pues es eso, es institucional, ¿no? Tienen abogados competentes trabajando ahí. El asunto es que, bueno, logren distinguir unos de otros y los puedan aprovechar de la mejor manera, porque los asuntos que tienen enfrente, pues son complicados, varios ya identificados y los que vienen, ¿no? Oye, estos puntos que bien destacas, mi querido Raimundo, y que sin duda alguna mucho la pena, vale la pena mucho mencionar, porque como bien tú lo sabes, los empresarios no se van a quedar quietos. O sea, el neoliberalismo como tal no se va a quedar quieto solamente con este cambio en la Suprema Corte de Justicia, con esta votación que hubo y todo ello. Y un punto que mencionaste en tu excelsa respuesta es comunicación, comunicarlo mejor, acercarse más a la gente, saber qué es lo que están haciendo y no contaminarse lo que hubo en otras épocas. En ese sentido, ¿cómo va cerrando esta Suprema Corte de Justicia, querido? Me refiero particularmente, bueno, con estas notas que se dan a conocer, ya nos hablabas del último informe de Norma Piña, pero además con esta decisión, por ejemplo, de respaldar o de echar para atrás acciones de la UIF en torno a Juan Collado, este otro tema de que si se perdieron algunos objetos de valor o que no se han encontrado para ser adecuados en en la definición. ¿Cómo ves la despedida de esta Suprema Corte? Pues mira, yo creo que es sombría y se van también, o sea, todos esos elementos que se han señalado, Ujú. pues caracterizan una época, ¿no? Ahorita, la verdad es que porque están los ojos del país puestos en el cambio, ¿no? Y ahora el 1 de septiembre y todo. Pero lo cierto es que lo que hacían antes, cuando nadie los veía, bueno, pues había acuerdos donde ellos mismos se beneficiaban al salir, ¿no? Con equipos y prestaciones y demás. O sea, todo eso sucedió y durante muchos años porque nadie se fijaba en la corte. Ahora es que lo visibilizamos, ¿no? Entonces, bueno, que esto suceda incluso al final y que estén como, pues con las uñas, ¿no? Sosteniéndose y tratando de jalar hasta el final. Bueno, yo creo que los pinta, no solo los pinta a ellos, pinta una época, ¿no? Pinta una época de la impartición de justicia en nuestro país, en donde, bueno, el exceso en los gastos, pero también las decisiones arbitrarias, ¿no? Los sesgos, esta captura institucional de intereses privados sobre la corte, bueno, pues es lo que, lo que caracteriza la época, ¿no? Y al final, bueno, eso es lo que vemos. Ellos están tratando, trataron, ¿no? Las últimas sesiones, pues de neutralizar acciones futuras, de cumplir con los últimos compromisos que tenían, ¿no? Y bueno, ya veremos hasta dónde eso impacta en el sistema jurídico mexicano, en el interés público nacional. Yo espero que algunas de esas decisiones no se conviertan en criterios y si lo son, se revoquen los criterios, ¿no? Y si, bueno, estos casos se resolvieron así, pues también en su momento se denuncie y se deslinden responsabilidades por si hubo pues un mal desempeño de las funciones, ¿no? Con sesgos y tratando de favorecer intereses no legítimos. Todo esto pues también se tiene, seguramente, mira, se va a ir aclarando, ¿no? Y si alguien se llevó cosas que no se debieron llevar de la corte, y si alguien tenía privilegios, y si había favores en las sentencias, manipulaciones, la verdad es que yo creo que todo esto poco a poco se va a ir sabiendo una vez que pues ya no tengan el control de los cargos, ¿no? Esto, bueno, yo creo que va a ir sucediendo de esta manera. Lamentablemente, bueno, pues pinta una época, pero mira, también está, qué bueno que suceda, lo digo porque eh, pues advertidos están todas y todos los nuevos operadores judiciales de que son situaciones que no deben repetirse, que pues debe imperar en ellos
siempre la ética en el desempeño de su servicio público, la prudencia como impartidores de justicia, ¿no? Y esa impecabilidad que esperamos todos, pues de quienes imparten justicia en el máximo tribunal del país, ¿no? En particular. Entonces, es un mensaje también para que no se les olvide, pues ahora a las nuevos ministros y en general a los nuevos operadores judiciales, de dónde venimos y cuál es la expectativa que tiene la sociedad mexicana, que es muy, muy alta, ¿no? Muy, muy alta, sobre todo con esta demanda que ha centrado también el próximo, ya inminente presidente de la Corte, Hugo Hilar, pues de acercar la justicia al pueblo, ¿no? Una nueva época de la Suprema Corte de Justicia donde ésta sea cercana al pueblo. Bueno, cumplir con ese mandato no va a ser sencillo, pero pues me parece a mí que es parte del compromiso, pues en estos primeros 2 años, porque son 2 años los que Hugo será presidente de la Corte. Ya para terminar, querido, y agradeciéndote de verdad que estés con nosotros, porque bueno, sabemos que fuiste al doctor y todo, y te lo valoro muchísimo, de verdad. Gracias, Jesús. ¿Cómo, ya me decías sombrío, pero cómo recordará la gente a Norma Piña particularmente? ¿Cómo crees que recuerdan a Norma Piña como tal, la primera mujer en dirigir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que arrancó con, pues sí, con muchos aplausos, con una esperanza de muchos porque se rompía el famoso techo de cristal con su llegada? ¿Cómo la van a recordar? ¿Como la primera mujer en encabezar la Suprema Corte o como qué? Pues mira, lamentablemente, a ver, sí, pues siempre va a ser la primera mujer que presidió la corte, ¿no? Eso siempre va a ser. Pero lamentablemente, pues en una gestión llena de contradicciones, en una gestión en donde pues no brilla por sus sentencias la corte, o bueno, en sentido positivo, sino más bien destaca precisamente por todos estos sesgos, por esta animadversión, no solo con el Ejecutivo, también con el legislativo. Entonces, pues va a ser recordada por estos episodios que no son nada, pues nada favorables, ¿no? Toda vaya, estas noticias que hemos tenido de los excesos en la corte, de las manipulaciones, los sesgos, pues se van a concentrar lamentablemente en la figura de la ministra Piña, ¿no? Pero pues ese fue el camino que también ella eligió y se fue metiendo de forma errada, ¿no? Cada vez en más problemas y ya no le fue imposible salir hasta que, bueno, pues ya estaba en eso y mira, lo sigue, insiste, ¿no? En profundizar en la tumba que ella misma cavó. Así es como lo diría. Lamentablemente, pues un mal recuerdo será el que se tendrá, pues ya pues ya en la valoración que se haga en la historia, pues yo creo que será una mala gestión, ¿no? Marcada por todos estos problemas y que bueno, pues tristemente también se arrastra y también ellos decidieron caminar por ahí, pues al resto de ministras y ministros pues que terminan, ¿no? Que están terminando su gestión y que concluyen este periodo de la justicia en nuestro país, pues también se ven arrastrados por ello o ellos mismos deciden caminar por este sendero de oscuridad, ¿no? Y bueno, lo digo así porque estoy seguro que ellos cuando entraron a la corte, pues no entraron deseando que así terminara su carrera, ¿no? Como juristas, como abogados, como operadores judiciales. Pero bueno, se vieron en la circunstancia y ante la circunstancia tomaron decisiones y estas decisiones pues son las que pues hacen que hoy los juzguemos pues con esta dureza, ¿no? Y que la misma historia sea quien ya se haya pronunciado sobre ellos y sobre todo, bueno, pues el pueblo de México, porque en la conciencia del pueblo de México pues pasará como una mala gestión, incluso como quienes intentaron obstaculizar la transformación y también como en quienes se evidenció las contradicciones del trabajo judicial, ¿no? Entonces, bueno, pues muy triste también, lo digo así por las mujeres, porque yo creo que hay muchas mujeres abogadas, juristas, operadoras judiciales muy, muy valiosas en el país, y lo que debiese ser un motivo de orgullo, la primera presidenta mujer en la Corte, pues deja grandes sinsabores, ¿no? En un momento, una gestión corta, pero pues muy, muy oscura, ¿no? Y marcada por todos estos acontecimientos tan negativos. Y bueno, pues más bien ahora, pues lo que celebramos es el regreso de un presidente ministro de origen indígena, ¿no? A la Suprema Corte de Justicia después de muchos años. Y algo que no se dice mucho, Jesús, pero hay que decirlo, por primera vez la Corte tiene una composición mayoritariamente conformada por mujeres, ¿no? Son más ministras que ministros, es la primera vez en la historia
Y bueno, yo creo que pues estos son también hechos positivos que tenemos que estar destacando y que esperemos que sumen a favor de una mejor impartición de justicia en México. Mi querido Raimundo Espinosa, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos que nos otorgas a la comunidad y nos permites aprender de ti. Muchísimas gracias. No, al contrario, Jesús, muchas gracias a ti por la confianza y por supuesto a toda tu audiencia. Un gran saludo para todas y todos.